Amén. Bueno, hace 8 días iniciamos una nueva serie. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo? Conociendo a Dios. Dile al que está a tu lado, estamos conociendo un poquito más a Dios. El día de hoy quiero hablar de su nombre y sus atributos. El nombre de Dios, no sus nombres, porque en la Biblia figuran muchos nombres, ¿sí? El Shaddai, Jehová Rafa, Shalom, etcétera. No vamos a ver sus nombres, sino el nombre de Dios, lo que representa el nombre de Dios, lo que significa el nombre de Dios a la par de sus atributos. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que llenes nuestros corazones de ella para poder aprender, sobre todo aplicarla. Señor, la época que estamos viviendo es difícil. Pablo la describe como tiempos feroces, peligrosos, donde la gente se amontonará, Señor, tendrá comezón de oír, es decir, querrá oír lo que ellos quieren oír y se amontonarán falsos maestros. Pero hoy nosotros queremos, Señor, oír tu palabra sana y será confrontadora tal vez, Señor, pero si es sana, trae salud y crecimiento a nuestras vidas. Gracias te damos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a hablar entonces de su nombre y sus atributos de nuestra serie Conociendo a Dios. Como todos sabemos, existen miles y miles, si no es que millones de religiones y sectas alrededor de todo el mundo, y todas y cada una de ellas con sus propios dioses. Cabe mencionar dioses con D minúscula, porque la Biblia, cuando habla de otros dioses que no es Él, lo escribe con una D minúscula, para que cuando se hable de Él, de Jehová, del Todopoderoso, se use la letra mayúscula que representa toda la autoridad que contiene ese Dios, toda la verdad, ¿verdad?, que contiene ese Dios que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Sin embargo, hay 5 religiones o sectas consideradas las más importantes, o tal vez mejor dicho, predominantes en el mundo. En primer lugar tenemos al judaísmo, y el judaísmo consiste, ¿cuál es su consistencia, o cuál es el sentido del judaísmo? Bueno, el judaísmo es precisamente el movimiento creyente basado únicamente en el Antiguo Testamento, dado a Moisés y a los profetas. Estamos hablando pues prácticamente de los judíos, ¿verdad?, que la mayoría de los judíos solamente creen en el Dios del Antiguo Testamento, no en el Dios del Nuevo Testamento. Ahora, ¿en qué consiste el judaísmo? Consiste en llevar una vida tolerante con todos los demás, es decir, esa es su base doctrinal del judaísmo, llevar una vida tolerante con los demás, en estar agradecidos siempre con Dios, aunque en realidad los judíos pues no lo están, porque si ellos hablan de siempre tener un corazón agradecido hacia Dios, ellos son los primeros que siempre están buscando la manera de obtener más y más y más, incluso a costa de la fragilidad de las personas, a costa del abuso, ¿sí?, a costa del mismo fraude. El judaísmo, hermano, muestra una sumisión a Dios, como ellos lo llaman, el único Dios verdadero, y su agradecimiento es por medio de sacrificios de animales y ofrendas económicas. Esa es la manera más importante para ellos del judaísmo de expresarle a Dios su reconocimiento y su agradecimiento. Repito, a través de sacrificios de animales y ofrendas económicas, como justamente lo vemos en el Antiguo Testamento, que ellos llevaban su animal, podían llevar su becerrito, los que no tenían tanta economía, ellos podían llevar un palomino, de acuerdo cada quien a sus posibilidades. Seguir las leyes que Dios le dio, o que Jehová le dio a Moisés en el monte Sinaí, para ellos son los 10 mandamientos que a los 13 años un niño judío ya debería cumplir. Es decir, que un niño a los 13 años que ya cumple los 10 mandamientos, lo digo entre comillas porque no hay quien los pueda cumplir, ¿verdad?, para ellos ya es un judío total, un judío genuino, un judío de sangre, por así decirlo.
En cuanto a lo sagrado para el judaísmo, básicamente es lo establecido en la Torá. ¿Qué es la Torá para ellos? Es el Antiguo Testamento de nosotros, de Génesis hasta Malaquías, pero especialmente el Pentateuco, que es de Génesis a Deuteronomio. Ahí están los 10 mandamientos que sabemos que están en el Éxodo, que Moisés promulgó al pueblo. Y estos 10 mandamientos les dan una forma a ellos de cómo vivir en paz con Yahvé o con Jehová. Aparte tienen una serie de reglas de tradición oral, de cosas que no deben hacer. Hasta el día de hoy, la lectura de las Escrituras o de la Torá es un rito importante para ellos, es algo muy sagrado en la sinagoga. ¿Cuál es la creencia del judaísmo? Bueno, que Dios creó todo lo que hay en el universo, incluyendo la tierra y todos sus habitantes, humanos, plantas, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Otra creencia es el que aseguran que Yahvé escogió a Israel para ser su pueblo y también les dio la tierra prometida y lo selló con el pacto de su alianza. ¿Cuáles son las celebraciones importantes de ellos? La más importante es la Pascua, ¿sí? Y la Pascua la celebran como el éxodo judío para ellos, cuando ya se habían apartado de los egipcios, cuando pasan por el Mar Rojo y se establecen en la tierra prometida. La Pascua significa pasar por alto. Para nosotros Cristo es nuestra Pascua, que significa que Él pasó por alto nuestros pecados a través de su sacrificio. Otra de las fiestas más importantes para ellos es el Sabbat o el Shabbat. Es el día de descanso que Dios les dio, es cuando ellos no trabajan. Y una de las principales características del judaísmo es que ellos son monoteístas, es decir, solo tienen a un Dios. Y este Dios para ellos es llamado Yahvé, Dios, Jehová de los ejércitos, sin considerar, sin contemplar o tomar en cuenta al Señor Jesucristo. Para ellos Yahvé es el más fuerte, es más fuerte que cualquier ejército y ellos lo comparan con el Dios de los egipcios, quienes los tuvieron esclavizados por 400 años. Este Dios creó todo lo existente en el universo, es amable y es justo. Básicamente eso es el judaísmo, básicamente, en muy pocas palabras. La segunda religión más predominante en nuestro planeta es el islamismo, el Islam. ¿Cuál es su sentido de ellos? Bueno, paz, igualdad, tolerancia y comprensión entre los seguidores del Islam. Ellos llevan una forma de vida de acuerdo al Corán. ¿Qué es el Corán? Es el libro sagrado de los musulmanes. Para ellos es la palabra de Dios dada a Mahoma a través del arcángel Gabriel. Para ellos el arcángel Gabriel se le apareció a su líder Mahoma, le dio una serie de revelaciones, viene Mahoma y entonces inicia o inaugura en lo que hoy es el islamismo. Los musulmanes llevan una vida de sumisión ante su Dios Alá. ¿Sí? Alá los invita a estar en paz con todas las demás religiones. Por eso es que hoy en día cuando vemos nosotros reuniones de ecumenismo, donde se tiene que reunir la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Cristiana Evangélica, la Iglesia Mormona, la Iglesia Testigo de Jehová y cualquiera que sea la religión o secta, ellos acuden sin ningún problema, porque su líder Alá los invita a estar en paz con todas las religiones. Para ellos todas son iguales. Esta religión no tiene una identidad propia, ya que tiene varios puntos e historias del judaísmo, tomadas del propio judaísmo, lo que entonces da lugar a que se den problemas entre estas dos religiones, entre el Islam y el judaísmo, que también es parte de lo que hoy estamos viviendo en las guerras que se da entre ellos. Pero por otra parte, tienen puntos importantes para ellos, como no hacer íconos o ídolos de Alá o de Mahoma, quien es su líder, y no tener santos ni nada por el estilo a los cuales puedan adorar. En cuanto a lo sagrado, la forma de vida que se muestra en el Corán son las enseñanzas dadas por Mahoma, y dentro de ellas tiene sus pilares, como sus pilares más importantes, el credo, donde dice que hay un solo Dios, que para ellos es Alá.
Ellos hacen 5 oraciones diarias a distinta hora del día. Para ellos otro de las acciones sagradas son dar limosnas. Otra acción sagrada para ellos es sostener a los ancianos de la comunidad. Otra acción sagrada es el ayuno a manera de ritual. Y otra forma de hacer cosas sagradas es viajar a la Meca al menos una vez en la vida. ¿Qué es la Meca? Es la ciudad más importante del Islam, donde nace su líder Mahoma. En cuanto a lo profano para esta secta, para ellos es pecado no seguir el Corán. Es pecado desobedecer las leyes de Mahoma. Es pecado adorar a cualquier otro santo que no sea Alá. Es pecado y es profano no hacer las oraciones diarias sin apuntar hacia la Meca o la ciudad donde nace su líder Mahoma. Es decir, ellos oran y señalan con el dedo o con las manos hacia donde nació la ciudad. Si no oras de esa manera, es algo profano. ¿Sí? En cuanto a Alá, su Dios, para ellos por supuesto es el único Dios. Los musulmanes son monoteístas y solo creen en Alá. No creen en santos. No creen ni siquiera en Mahoma como un Dios. Mahoma es su líder, pero no es su Dios. Ellos creen que solo Alá fue un enviado y además le atribuyen muchas características de Yahvé, como que es misericordioso y justo. Los musulmanes reconocen gran parte de los profetas judíos del Antiguo Testamento, los reconocen. Pero los que ya fueron nombrados antes, como Moisés, Abraham y Jacob, entre otros. Pero el más importante para ellos es Mahoma, su profeta, su líder. ¿Sí? Él fue el fundador de esta secta o de esta religión del Islam. En la situación actual, hermano, Alá tiene una gran cantidad de seguidores, millones ya por todo el mundo. La tercera religión más importante o más predominante en el mundo es el cristianismo. Pero escuchen bien, los investigadores cuando hablan de cristianismo no se refieren a nosotros los cristianos evangélicos, sino a cualquier religión que cree en Jesús como el Salvador o el Hijo de Dios. ¿Sí? Hay una gran variedad de religiones que creen lo mismo. Si usted habla con los mormones, si hablas con los testigos de Jehová, si hablas incluso con los del Islam, ellos reconocen hasta cierto punto a Jesús como un profeta, ahí empieza el debate, etcétera, etcétera. Pero el sentido del cristianismo más bien es seguir las enseñanzas de Dios y los mandamientos del Antiguo Testamento. Por eso es considerada como una religión. No hablo de nosotros como cristianos, sino dentro del cristianismo entra la Iglesia Católica Romana. Dentro del cristianismo está considerado la secta de los testigos de Jehová, la secta de los mormones, los cristianos evangélicos como nosotros. Bien, el sentido del cristianismo entonces es seguir las enseñanzas de Dios y los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, amar al prójimo y a Dios, seguir las enseñanzas de Jesucristo, vivir en paz con todos y llevar el mensaje de Dios a todos los lugares del mundo. Lo sagrado para el cristianismo es lo que establecen las Sagradas Escrituras y lo que dijo Jesús. Los cristianos tienen una gran variedad de principios espirituales que utilizan en su vida diaria. También tienen una serie de gentes más importantes que los normales, como son los sacerdotes o los papas. Esto arroja una investigación, no es que yo se lo esté diciendo, sino que dentro del cristianismo las personas más ilustres son los sacerdotes romanos, católicos romanos, y los papas católicos romanos. Hacer una oración diaria para ellos es algo muy importante. Fíjense lo que dice este documento acerca de la importancia y de la relevancia que para ellos tiene el cristianismo. Dicen, para nosotros es tan importante hacer una oración diaria como lo dice la Biblia: al que madruga Dios lo ayuda. Eso lo dicen ellos, no se lo estoy inventando yo. En comparación con otras religiones, el cristianismo tiene pocos ritos. Algunos de ellos son la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Cuando el pan y el vino pasa de lo profano a lo sagrado y se vuelve cuerpo y sangre de Cristo.
Ellos creen que cuando toman la Eucaristía, en realidad lo que estás tomando es la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, que en ese momento, por causa de la bendición sacerdotal o papal, cambia su estado, ¿no? Y en lugar de ser básicamente pan y básicamente vino, entonces ahora es realmente sangre y realmente cuerpo. A este proceso ellos lo llaman la transustanciación, ¿sí? Que cambia la sustancia. Otro de los ritos para el cristianismo en este sentido, en este trasfondo católico romano, es la Semana Santa, donde se conmemora todo el camino que recorrió Jesús en su camino hacia la cruz. Se pide perdón por las cosas hechas hasta el momento. Otro es el Domingo de Ramos, un día dentro de la Semana Santa donde se sale a las calles con una espiga para recordar la entrada de Jesús a Jerusalén. Otra de sus celebraciones es la Pascua, que es la celebración para recordar la resurrección de Jesús. También una celebración importante y santa para ellos es la Navidad, ¿sí? Una novena para celebrar el nacimiento de Jesús en un humilde pesebre y la llegada de los Reyes Magos. En cuanto al Dios del cristianismo, los cristianos son monoteístas, solo creen en un Dios que es Dios. Es el mismo Dios de los judíos o del judaísmo, pero ellos no lo aceptan, pero ellos aceptan a Jesús y al Nuevo Testamento, a diferencia del judaísmo. Creen en un Dios misericordioso y perdona a aquel que está arrepentido de sus pecados. En la actualidad es la religión más poderosa a nivel mundial. Se encuentra en todos los rincones del mundo. Muchos países la tienen como religión oficial, incluyendo a México. No tienen problemas económicos y el representante de Dios en la tierra actualmente es el Papa Francisco Bergoglio. La cuarta religión más predominante en el mundo es el hinduismo. Todo esto es muy importante para hablar de nuestra serie Conociendo a Dios, su nombre, ¿sí? La cuarta religión más predominante es el hinduismo. El hinduismo es más una forma de vida que busca que la gente ponga más atención a la riqueza espiritual y no a la material, ya que deben estar en paz y a salvo para entrar correctamente a lugares santos como es el nirvana, puesto que todos debemos vivir una y otra vez. Sí, entonces ellos creen en la reencarnación, ¿no? Y mueres y vuelves a vivir en otra época, en otro año, con otro cuerpo, etcétera, etcétera. Por eso es que ellos dicen, si tú vives de una forma más espiritual que material, entonces está garantizada tu paz eterna, porque como vas a morir muchas veces y vas a vivir muchas veces, entonces mientras más espiritual seas, más paz vas a tener. El nirvana no es un lugar en sí, sino el estado de cese de la actividad mental corriente y que significa una liberación espiritual y el estado de felicidad suprema. Es como pensar nosotros que vamos a ir al cielo. Para ellos el cielo es el nirvana, es un lugar, no es un lugar futuro donde van a estar, pero es un estado donde ellos pueden sentirse en paz, como mucho. Por ejemplo, la secta de los Testigos de Jehová afirma que ahorita estamos viviendo el infierno. Imagina si esto fuera el infierno. No, pues muchos quisieran vivir toda la vida en el infierno, ¿verdad? Ellos lo dicen dándonos a entender que es el momento en el que vivimos, la situación, el estado que sentimos como persona. El nirvana en el hinduismo es eso, es el estado mental y espiritual en el que te encuentras. El hinduismo protege la vida animal, ya que aseguran que todas las vidas son sagradas, incluyendo la de los animales. De ahí su inclinación hacia la búsqueda de estar en paz con sus millones y millones de dioses que tiene la India. Para los hindúes, toda vida es sagrada, tanto los animales como los humanos son sagrados. Por eso podemos encontrar vacas sueltas por las calles, hermanos, y nadie se las come, ¿verdad? A veces se llega al punto de no consumir algunos elementos que fueron sacados de un animal, ¿sí? Ellos analizan todo y si están a punto de tomar algo que ven ahí en el cartoncito que dice, ¿cómo dice? Procedencia animal,
si dice vegetal, se lo toman, pero si dice animal, no lo comen, no lo consumen. ¿Por qué? Pues porque los animales son sagrados y son dioses para ellos. Para ellos todo lo que está en el universo tiene un Dios que lo creó, que lo cuida y que espera ese Dios que sea adorado. La reencarnación es una creencia fundamental en ellos. Todo tiene un ciclo de vida y reencarnan varias veces hasta encontrar la paz absoluta. Dentro de sus ritos, por ejemplo, sobre la muerte, cremar el muerto y, si es posible, esparcir las cenizas del muerto en el río Ganges. Según las leyes antiguas, hacer eso, cremar y poner las cenizas en ese río Ganges, para ellos es un rito sagrado. Ahora, según las leyendas antiguas, en tiempos inmemoriales, las aguas del Ganges cruzaban el cielo, era un río que cruzaba el cielo, mientras las tierras desérticas de la India perecían de sed. Entonces, un hombre, un rey llamado Bhagirata, elevó plegarias a los dioses para que el cielo regara con sus aguas las tierras sedientas de la India. Los dioses escucharon sus plegarias y enviaron las aguas de ese río que andaba por el cielo a la tierra, pero el agua cayó con tal violencia que amenazaron con cegar la vida de todos los hombres. Pero entonces ocurrió un gran milagro. Shiva, compadecido de la humanidad atribulada, hizo que las aguas, es un dios para ellos, cayeran sobre su cabeza y resbalaran por sus cabellos largos durante 1000 años, hasta que el río sagrado naciera en el Himalaya y que se hiciera ese río manso y moderado, sin peligro para los hombres, como lo es el día de hoy. Por eso todos los años millones de fieles de hindúes se bañan en el río que veneran para purificarse. El hinduismo es una religión politeísta, tiene millones de dioses, cada cosa tiene un dios y cada dios tiene cultos propios y templos propios. Claro que hay dioses más importantes que otros, como el dios Vishnu, que creó el universo. Y estos dioses son poderosos y se asemejan a los dioses griegos. El hinduismo no tiene un fundador específico. Simplemente hay unos monjes escritores que se internaban en las montañas y escribieron el Veda, que son los escritos sagrados de los hinduistas. Ellos lograban un alto nivel espiritual y se denominaban brahmanes, lo que significa sacerdotes o principales de la comunidad. Actualmente el hinduismo ocupa un lugar entre las religiones más importantes y tiene alrededor de 700 millones de seguidores. Está ubicada principalmente en la India, que es un país, por cierto, bastante pobre, de los más pobres del mundo. ¿Tendrá que ver algo? Bueno. Y la quinta religión más predominante es el budismo. El sentido de los budistas es pasar por el camino de las 8 etapas, cuando el ser finalmente madura y se convierte en alguien que comprende todo muy bien y obra bien sin la necesidad de las cosas materiales. El budismo busca que la gente tenga moral, sabiduría y comprensión. El budismo más bien es una forma de vida. El budismo es una mezcla de las ideas de Siddhartha o Buda con la religión hinduista, es decir, que el nombre real de Buda es Siddhartha Gautama, ese es su nombre. Buda mezcló varios ideales hinduistas, aunque refuta gran parte de ellas. Es una religión que tiene muchas cosas propias y viceversa, muchas tomadas del hinduismo. Las enseñanzas más importantes de Buda eran las 4 verdades excelentes que explica la vida, que es lo sagrado que es llevar una vida sana, buscando que la calidad de vida en el ámbito espiritual suba, sin dejar que la codicia llene nuestras vidas. Buda es el iluminado, él es la fuente del saber, reconocido como la fuente del saber, que ha logrado estar en un ambiente perfecto, todo lo hace bien y todo lo sabe, o sea, es omnisciente prácticamente para ellos. Algunos de sus ritos son girar unos rollos con oraciones para que sea más poderosa la oración, dar de comer a los monjes para que estos estén bien,
comer solo por la mañana y al mediodía, recitar oraciones sagradas, pero solo los monjes. Para el budismo no hay un Dios definido, solo adoran a Buda por su gran inteligencia y por sus enseñanzas. Su fundador y a quien adoran es únicamente Buda. Fue un príncipe que encontró la verdad sobre las cosas y se marchó a una larga caminata donde respondió muchas preguntas. Luego vuelve y establece una lucha contra los hinduistas cerca de sus creencias y ahí funda el budismo. El budismo se ha mantenido a lo largo de su historia, a pesar de los problemas que se les han presentado sin ningún contratiempo mayor. Se encuentra principalmente en la península de Malaca, debajo de China. Bueno, esto es un poquito de las 5 religiones y sectas más predominantes en el mundo, y cada una adorando a su Dios o al nombre de su Dios. Ahora vamos a hablar del gran Dios vivo y verdadero. Amén. Vamos a contrastarlo con estos dioses con D minúscula y vamos a comenzar a hablar de su nombre. En primer lugar, sabemos por las escrituras, que su nombre es santo y perfecto. ¿Sí? Es decir, Él es un Dios todo limpio, sin malas intenciones. Él es un Dios que no tiene malos deseos, que no tiene, ¿cómo decírselos? En el sentido de perfecto, Él conoce los propósitos eternos de la humanidad y los conoce por adelantado en su determinado conocimiento del bien y del mal. Dios es un Dios perfecto y totalmente santo. Éxodo 20, versículo 7, aunque no dice que aquí, en este versículo, pero en otro sí, que sea santo y perfecto, la forma en la que escribe Moisés, pues nos lo aclara definitivamente. Éxodo capítulo 20, versículo 7, precisamente él ha estado mencionando los 10 mandamientos, la ley moral de Dios a Moisés para el pueblo de Israel y para todos nosotros. Y en el versículo 7 llega y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios, ¿qué? En vano. No vas a tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esta frase en vano significa para nada inútil, para nada que sea estéril, para nada que no produzca, para nada. No vas a tomar el nombre de Jehová tu Dios para cualquier cosa, ¿sí? Y lo vas a usar para cualquier dicho. Hermanos, a veces los cristianos somos muy dados a jurar en vano. Sí, ya no estoy hablando de la gente de afuera, estoy hablando de la gente de adentro. Los cristianos somos muy dados a jurar en vano. Es decir, somos muy dados a jurar por cuestiones inútiles, como lo dice el significado, por cuestiones que no edifican ni producen resultados para Dios, o mejor dicho, para la gloria de Dios. Sí, por ejemplo, el decir te juro por Dios esto o aquello. Mira, te juro por Dios que yo no lo dije, te juro por Dios que yo no sé, te juro por Dios que yo no lo hice, o te lo juro por Diosito lindo, Diosito, ¿verdad? Como si estuviera chiquito. Hace 8 días tratamos de magnificarlo a Dios y nos quedamos muy cortos, ¿no es cierto, hermanos? Y la gente dice, te lo juro por Diosito lindo que yo no fui. O unos un poquito más espirituales dicen, delante de Dios esto o aquello. Pongo a Dios de testigo entre tú y yo. Yo tuve un líder que decía, juro y pongo mi mano encima de la Biblia que lo que voy a decir es verdad. Y todo eso es jurar y jurar en el nombre de Dios en vano. Porque la Escritura dice que tu hablar sea sí, sí y no, no. Y todo lo demás que proceda de esto proviene del maligno. ¿Sí? Para Dios no es necesario, y para nosotros tampoco debería ser necesario usar el nombre de Dios para convencer a una persona de que sí lo hicimos o no lo hicimos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Nuestro Dios no es Buda ni Mahoma. La Biblia dice que nuestro Dios es santo y perfecto. Y por eso dice Dios a Moisés, le dijo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Sigamos leyendo, porque no dará Jehová por inocente al que tome su nombre en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esto quiere decir que Dios
no dejará sin castigo a toda aquella persona que use el nombre de Dios para banalidades. No, que te juro delante de Dios que sí te pagué. Oye, pero no me acuerdo que me pagaste. Sí, delante de Dios que te pagué. Y dice el Señor, eso es jurar en nombre de vano. No podemos usar a Dios para ese tipo de cosas, esas trivialidades, esas cosas tan vanas, sin sentido, tan efímeras, tan sin una, ¿cómo podemos decir? Sin una riqueza espiritual que realmente convenga o se necesite usar el nombre de nuestro Dios. El nombre de Dios es tan santo y tan perfecto, hermanos, que no dejará sin castigo al que tome su nombre en vano. A quien use su nombre para sus propios propósitos, eso quiere decir. Ahora, ¿qué Dios, acaso Dios pudiera castigar a una persona que toma su nombre en vano? Por supuesto. ¿Por qué lo puede hacer? En primer lugar, porque Él es todopoderoso. Por eso la Biblia lo menciona como un Dios santo, pero también perfecto. Podrás jurar en nombre de, tal vez, de San Juditas Tadeo, podrás jurar en nombre de San Gregorio, en el nombre de Santo Tomás, en el nombre de San Ambrosio, ¿verdad? Si tú quieres. ¿Y sabes qué? No va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos son dioses con D minúscula. Pero al que jura en nombre del Dios Todopoderoso en vano, dice la Escritura que no quedará sin reprensión, no va a quedar sin castigo. Ahora, en segundo lugar, la Biblia describe el nombre de Dios como poderoso. Su nombre es poderoso. Y esta palabra también quiere decir glorioso. El nombre de Dios está lleno no solo de poder, sino de gloria. Dios es poderoso, pero es glorioso en sí mismo. Por eso es que a Él le damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder, toda la alabanza, toda la adoración. Por eso es que los hijos de Dios le tenemos que dar todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es glorioso, Él está lleno de gloria. Toda la gloria consiste y radica en Él mismo, y solo nos comparte algunos pequeños rasgos de su gloria. Creo yo que el rasgo más grande de la gloria de Dios fue haber enviado a su Hijo Jesucristo. Vamos al Salmo capítulo 8, versículo 1, por favor. Salmo capítulo 8, versículo 1, dice así la palabra del Señor: Oh Jehová, Señor nuestro, ¿ya lo tienen? Oh Jehová, Señor nuestro, ¿cómo dice? ¿Cuán qué? Cuán glorioso es tu nombre. ¿En dónde? No dice en el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Oh Señor nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tu nombre es glorioso por encima del nombre de Buda, por el nombre de Alá, por el nombre de Mahoma, por el nombre de Russell. Tu nombre es glorioso, es maravilloso y poderoso y perfecto por encima de cualquier nombre en toda la tierra. Ahora, la palabra glorioso significa majestuoso, que se le atribuye solamente a una sola majestad. No puede haber una majestad no puede haber 2 o 3 o 4 majestades en una nación. Solo hay una majestad, solo hay un presidente, solo hay un rey en una nación. Y así en el universo y en todo lo que habita, y aún en lo que nosotros nos vemos, solamente hay uno que es glorioso, que es majestuoso. También significa que inspira asombro y reverencia. Solo uno es el que inspira asombro y reverencia. Has puesto, dice el salmista, has puesto esa gloria sobre los cielos. El Señor dice: si alguno fuera hasta los cielos, de ahí te bajará el Señor. Pero a Él no hay quien lo pueda bajar, porque Él es Dios y demuestra toda su gloria aún por encima de los cielos, por encima de donde el ser humano no puede poner su nombre, ni su bandera, ni su gloria. Cuando Satanás quiso hacerlo en el cielo, Dios lo derribó, dice la Escritura, lo echó a la tierra. Porque solo hay uno que es glorioso y majestuoso, y ese es Jehová nuestro Dios. Amén. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán majestuoso. Dile al que está a tu lado: Dios es majestuoso. Te debe inspirar asombro, dígale eso. Te debe inspirar asombro y reverencia también. Amén.
asombro y reverencia. ¿Se acuerdan del profeta Isaías? Dice que él estaba en el templo y dice: vi yo al Señor sentado en su trono. Fue tal el asombro que cayó sobre su rostro. No soy digno, en otras palabras decía el profeta, de mí. Mis ojos han visto al Rey. ¿Quién soy yo? Este hombre que no es limpio. Mis ojos, ¿cómo dice ahí? Siendo yo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. ¡Wow! Y él no lo vio cara a cara, él no lo vio físicamente, simplemente vio un rasgo de la gloria de Dios, el brillo de su presencia. Hace el rato el Señor hacía un llamado y decía: yo voy a poner un toque en tu corazón, voy a poner ese fuego, ese ardor, o solo un pequeño rasgo de la gloria de Dios, a tal grado que debemos sentir asombro y reverencia delante de Dios. ¡Wow! Pero ¿cómo podemos sentir asombro por un Dios que no vemos? ¿Cómo podemos sentir asombro por un Dios que no lo vemos físicamente? Muy simple: cuando vemos su creación. Cuando vemos la creación de Dios, vemos la gloria del Señor. Hermanos, ver el cielo, las estrellas, los planetas, un meteorito, el sol, la luna, el bosque, los árboles, los mares, los lagos, los animales y aún los insectos, aún aquellos animales que no son de nuestro agrado, es estar viendo a Dios. Hermanos, ver su creación es suficiente para quedar asombrados y darle toda la gloria y mostrarle una reverencia total ante el Dios que es poderoso y que es glorioso. ¿No es cierto, hermanos? El año pasado estaba con el pastor Chuy en algún lugar y estábamos admirando un lago. Había un lago hermoso ahí y unas montañas maravillosas a nuestras espaldas. Entonces él agarró ese palito, ¿verdad?, que para tomar las selfies, y puso su teléfono y nos tomamos una selfie de tal manera que apareciera el lago y que aparecieran las montañas, y lo pone en video y dice: aquí mostrándoles el desastre del Big Bang. O sea, una frase irónica, como diciendo: ¿cómo el Big Bang, que fue creado el universo y todo lo que hoy vemos por una simple explosión, pudo haber creado cosas tan maravillosas? Pudo haber creado cosas tan gloriosas, tan hermosas. Entonces yo me quedé así y dije: wow, ¿verdad? Ya la foto puede esperar. Es verdad. Es un Dios glorioso. El mundo, el ser humano está destruyendo el planeta que Dios nos lo hizo tan maravilloso, lleno de tanta cosa hermosa y necesaria. Nosotros mismos lo estamos destruyendo. Dígame usted, ¿qué santo o qué Dios puede hacer algo de esto? Ninguno de ellos. Hasta veladora les ponen y no pasa nada. Los ponen de cabeza y no pasó nada. Porque el único Dios verdadero y glorioso y santo y perfecto y majestuoso es Jehová de los ejércitos, Yahvé. Él es el único Dios verdadero. La gente les hace cultos, la gente les prende veladoras, la gente les lleva ofrendas de flores, pero aún así no pueden responder, tienen ojos y no ven, etcétera. La palabra glorioso significa esplendor y magnificencia. Es una expresión de alabanza muy adecuada para el Dios de la creación. Por eso los cantos en la iglesia, escuchen bien, por eso un canto en la iglesia de adoración o de alabanza deben ser para Él, no para nosotros. La adoración, los cantos deben ser para Él, no para nosotros. Por eso David dice con toda claridad: cuán glorioso es tu nombre.
Entonces no es el yo puedo, el yo quiero y yo lo logro y yo lo tengo y es mío y lo arrebato y lo hago propio y no, toda la gloria, toda la alabanza y la adoración es para el ser más glorioso, que es Dios. No podemos perder el tiempo componiendo cantos para decirle a usted que usted la hace, que usted va a poder. De eso se encarga Dios. Las bendiciones Él nos las añade, todo es en Él, en la fuerza de Él, en la obra de Él, en la gracia de Él, en las dádivas que proceden de Él, los favores de Él hacia nosotros. Por eso a Él hemos de alabar, a Él hemos de glorificar, a Él hemos de adorar, ante Él nos hemos de postrar. Alguien dijo: la majestad de Jehová es evidente en toda la creación para aquellos que la saben apreciar. Cada aspecto de ciencia natural, dice, rebosa con evidencias de la sabiduría y el poder del Creador. La gloria de Dios es más alta que los cielos, dice esta persona, los planetas, las estrellas, el universo inmedible en su grandeza, y sin embargo estas cosas dan solo una vista parcial de lo realmente grande que es Dios. Wow. Y también la Escritura dice que su nombre, número 3, es grande. Su nombre es grande. Salmo capítulo 76, versículo 1. Salmo 76, versículo 1, dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. ¿Cómo es su nombre? Grande. Dios es conocido en Judá. ¿Sabe lo que significa Dios es conocido? No es que lo conocieran de oídas, no es que Dios les dijera: miren, su Dios es Jehová, o miren, su Dios es conocido en Judá significa está probada su grandeza. La grandeza del Dios que adoramos está probada. ¿Cuántos han probado la grandeza de Dios? Muchos todavía dirán: ay no, pues a mí no me ha hecho el favorcito, a mí no me ha hecho el milagrito. Hermanos, Dios ha probado su grandeza en que, siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para empezar, ¿sí? Para empezar, es probada su grandeza. El justo se dio por un pecador, el santo se dio por un impío, el que no tenía culpa en él se dio por los culpables que somos usted y yo. ¿Verdad que sí, hermanos? La grandeza de Dios es probada. Nos salvó, nos arrebató de las garras de Satanás. En Israel es grande su nombre. Esta frase significa: en Israel es importante el nombre de Dios. ¿Qué tan importante es Dios para ti, hermanos? ¿O qué tan importante es el nombre de Dios para ti? A veces hacemos oraciones tan huecas, tan vacías, y corremos como un rito, como un cumplido, como un legalismo meramente. Señor, te pido esto y te doy gracias por este día, y gracias por esta tarde, y gracias por mi trabajo. Gracias, Señor. Dame sueños de paz en el nombre de Jesús. Amén. Así de vanas las oraciones. Pero Él dijo: grande es su nombre, importante es su nombre. Que cuando digamos en el nombre de Jesús, esa parte resuene en lo más profundo de nuestro corazón. Que nos conviccione plenamente a quién le estamos orando, a quién nos estamos dirigiendo, hermanos. ¿No es cierto? Contaba... ¿quién le contaba? Ya ni sé. En el instituto. Que esta semana salí a jugar un poquito fútbol con mis hijos, con Dani y Pablo. Ahí estábamos jugando fútbol y siempre tengo una bocinita inalámbrica por medio de Bluetooth. Ahí estoy oyendo predicaciones, oyendo cantos, lo que sea. Y hay un árbol y salgo al parque con ellos y pongo la bocinita y empezamos a chutar. Y tenía alabanza, estaba ahí y estaba chutando. No había nadie afuera de los vecinos, ¿verdad?
y ahí estaba mi hija Deborita. Y en eso sale una vecina de su casa, y cuando mi hija Débora la ve que sale, me grita: papá, bájale, bájale a la música. No le voy a bajar, bájale. Y cuando vio que se iba acercando, grita: ¡ay, bájale! Que se mete a la casa corriendo. Le dio vergüenza, hermano, y no le bajé, obviamente. Y se asomó, me dice: ¿qué no viste que allí va Conchis? Le digo: mira, ven, te voy a decir algo. No te avergüences, no te debe de dar pena. La Biblia dice: el que se avergüence, ¿qué? De mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Le dije: ¿tú quieres eso para ti? Me dijo: no, papi. A los 5 minutos salió Conchis, ya no me dijo bájale, pero que se vuelve a ir. Pero ya le dejé la semilla. ¿Sí? Estamos ante la presencia de un Dios importante, grande, digno de mostrar, digno de enseñar, digno de predicar, digno de llevarlo a otros hogares. No te lo quedes en tu casa. Él no es un Dios para ponerle un altar en tu casa. Él es un Dios que no quiere que nadie se pierda. Amén. Entonces el versículo habla de la manera tan asombrosa y poderosa de cómo Dios en este capítulo derrotó a los enemigos de Israel. No es un texto donde el pueblo de Israel está esperando la salvación de Dios. Es un texto, hermano, como dice el significado, donde está probada la grandeza de Dios a través de la victoria que Dios les había dado. Y Dios a nosotros nos ha dado muchas victorias, ¿no es cierto? ¿Y saben por qué Dios es para nosotros grande, hermanos? ¿Por qué es para nosotros grande? A ver, dígame, a ver, ¿por qué es grande Dios para usted? ¿O no es grande? A ver, dígame. Porque nos perdonó, porque nos amó. Él nos amó primero. Vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a vosotros. Amén. Ay, sí, acepto a Cristo en mi corazón. Tú no puedes aceptar a Cristo en tu corazón. Por eso en la oración, cuando invitamos, yo les digo: si tú quieres rendir tu vida a Cristo, no aceptar a Cristo, Él es el que debe aceptarnos a nosotros. Amén. Ahora, Dios es grande para nosotros porque Él dio a su Hijo Jesucristo. Él muere por nosotros en la cruz del Calvario. En ese momento Satanás es vencido, es derrotado, y el acta del decreto que había en nuestra contra es destruida por medio de su muerte y de su resurrección. Gloria a Dios por eso. El Salmo 98, versículo 2 en adelante, dice así. Salmo 98, versículo 2 en adelante. Jehová ha hecho notoria su salvación. Qué impresionante, hermanos. Jehová, ¿qué? Ha hecho notoria su salvación. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levanten la voz y aplaudan y canten salmos. Una de las acepciones de la palabra salmo es la experiencia vivida. Canten a Dios las experiencias vividas donde Dios ha mostrado su generosidad. Canten salmos a Jehová con arpa, versículo 5, con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocinas delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, ¿de qué manera tan impresionante el salmista describe la grandeza de su nombre o la importancia de Dios? Pero además sabemos que Dios
se nos ha dado a conocer utilizando nombres que estuvieran dentro de nuestro entendimiento. Por ejemplo, tenemos 3 que tienen la misma raíz. Uno de los nombres es El, otro de los nombres es Elohim y otro de los nombres es El Elyon. Y los 3 nombres apuntan hacia mostrar su grandeza, su señorío y la importancia de Dios. Están, sin que nos demos cuenta, están diseminados por todo el Antiguo Testamento y también por el Nuevo Testamento. Otro nombre también es relacionado a la grandeza, al poderío, es Adonai, que significa capacidad para juzgar y capacidad para dirigir. Y muestra que Dios es el soberano todopoderoso a quien todo debe estar sujeto, y que nosotros los hombres somos solamente sus siervos. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que antes de que tomes una decisión, tienes que ir con ¿quién? Con Adonai. Y tienes que decirle: Señor, quiero hacer esto, ¿puedo? Y el Señor te va a decir si sí o no. Señor, ¿debo hacer esto? Porque muchos de que pueden, toman sus decisiones, agarran y hacen lo que bien les parece. Pero si tú le dices: Señor, ¿debo hacer esto?, el Señor te va a llevar a la Escritura y te va a decir sí o no. Un día se acercó una mujer y dijo: ay, pastor, él ya me quiere dejar que porque ya no hay vibra en el matrimonio. ¿Sí? Oye, pues ¿qué? Hiciste un pacto con Dios, no se te olvide. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es un pacto con Dios. ¿Con cuál Dios? Con este Dios. Con Adonai, con el Dios que tiene toda la capacidad para juzgar y para dirigir tu vida. Tú y yo no somos quienes para dirigir nuestras vidas. No sabemos dirigir nuestras vidas. Si no fuera por la palabra de Dios, hermanos, yo no sé qué sería de nosotros hoy en día. El mundo está de cabeza. Lo decía el hermano Josué hace 8 días, en las escuelas ya introdujeron, ya nos mandaron imágenes, algunos pastores, donde introducen ya la enseñanza autorizado por la SEP, donde el niño puede decidir su elección, si ser niño o ser niña. ¿Cómo es posible? Que respeten nuestros derechos, dicen. Nosotros podemos adoptar, si es un matrimonio de hombre con hombre, vamos a adoptar a un hijo. Que nos respeten, son nuestros derechos. Estamos viviendo tiempos feroces, lo dijo el apóstol Pablo. ¿Y dónde está Adonai? Está en la Biblia, el que tiene la capacidad para juzgar y para dirigir, a lo menos a los que hemos creído en Él, a los que hemos sido lavados con la sangre de su Hijo Jesucristo. A Él tenemos que ir a Adonai y decirle: Señor, debo hacer esto o aquello, y el Señor te va a decir, ya sea con ternura o con dureza, sí o no. Y la decisión la tomamos nosotros, pero después no estemos llorando. Es que yo pensé, es que el yo pensé no vale cuando tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Lo único que vale es el escrito está. Satanás tentaba a Jesús y le decía: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Ni siquiera el Hijo de Dios sacó de su corazón lo que había, palabras, frases, yo qué sé, no lo reprendió, no. Él dijo: escrito está. Hay que ir a la palabra de Dios, donde Adonai es el único que tiene la capacidad para juzgar y dirigir nuestras vidas. Pastor, ¿me puedo casar con un inconverso? Pregúntale a Adonai y que Él te diga. ¿Me puedo divorciar? Pregúntale a Adonai y que Él te diga. ¿Puedo tomar? ¿Puedo fumar? ¿Puedo drogarme? Pregúntale a Adonai y que Él te diga. Como decía aquel hombre, claro que puedes. Si quieres fumar, fuma. Si quieres revolcarte con otra que no es la tuya, hazlo. Si quieres drogar, drógate. Enmarihuánate, lo que tú quieras. Puedes. Lo único que no podrás es entrar al reino de los cielos. Eso es lo único. Y si eso se te hace poco,
Jesús dijo, en el mundo va a haber tropiezos, va a haber dificultades, va a haber problemas, va a haber situaciones, sí, pero ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Más le valiera haberse puesto una piedra de molino en el cuello y arrojarse a lo más profundo de la mar. ¿Sabe lo que significa eso? Que más le valiera haber perdido la vida de una manera desastrosa, como es el suicidio, como una forma pecaminosa, como es el suicidio, que enfrentarse a la ira de Dios y tener que rendirle cuentas de que hizo caer a uno de sus pequeños. Adonai, Éxodo 4:10. Dios, entonces dijo Moisés a Dios, a Jehová, ay Señor, y aquí es la palabra Adonai, ay Adonai, el que tiene la capacidad para juzgar y dirigir. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo o torpe en el hablar, soy torpe de lengua. Y Jehová Adonai le respondió, Adonai el Todopoderoso, Adonai el que tiene la capacidad para juzgar, Adonai el que tiene la última palabra, Adonai el que dirige, Adonai el que dice así son las cosas y así se deben hacer. Y Adonai le dijo, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre, Moisés? ¿O quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al que ve? ¿Quién hizo al que no ve? ¿No soy yo Jehová? Sí, Señor. Entonces vete y haz lo que te estoy diciendo. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ay, Adonai, el que dirige nuestras vidas. Señor, ¿puedo ir a trabajar en ese lugar? Un día una mujer dijo, pastor, dígale algo a este insensato. Dijo, ay, ya por fin Dios me dio el trabajo de mi vida. Ah, sí, ¿cuál es el trabajo de tu vida? No, pues yo quería ganar 5,000 pesos semanales y ya me están pagando 5,000 pesos semanales. Ah, está bien. ¿Y cuál es el trabajo de tu vida? Pues trabajo en una imprenta. Ah, y la mujer estaba llorando y le digo, ¿y tú por qué lloras? ¿Qué tiene de malo que trabaje en una imprenta? Pero que le diga que imprime. Pornografía. Le digo, ¿eres o te haces? Si le preguntamos a Adonai, ¿qué te va a decir esa pregunta? ¿Puedo dejar a mi esposa? ¿O a mi esposo? El Salmo 38:9, ya voy a ir terminando, sin terminar. El Salmo 38:9 dijo, Señor, que significa también Adonai aquí. Adonai, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Nada te puedo ocultar, Señor. Adonai, delante de ti están todos mis deseos. El nombre de Dios es grande porque es el único que puede dirigir nuestra vida hacia Él. Otro nombre es el Shaddai, y ese nombre se encuadra con la descripción del poder absoluto que posee. Así como Elohim es el Dios de la creación, el Shaddai es el Dios de la sujeción, es decir, de quien todo depende, todo está sujeto a Él. Toda la creación. El sol no nos puede quemar porque está sujeto a la autoridad de Dios. El mar no nos puede inundar, aún con este calentamiento global, porque está sujeto a Dios. Y si hoy vemos tsunamis y hoy vemos desastres naturales, no es porque se haya salido de la voluntad de Dios, sino que son señales que el mismo Dios nos manda, que nos anuncian que estamos viviendo los tiempos finales. Pero todo sigue sujeto a la voluntad de Dios. De Dios depende todo y todos. Aunque la gente le lleve una ofrenda al Dios lluvia para que llueva, si Dios dice no llueve, no llueve, señores.
¿sí? Aunque le lleven una ofrenda al Dios de la cosecha, si Dios dice no hay cosecha, no hay cosecha, señores y señoras. Aunque le demos órdenes a Dios, aunque le contemos hasta 3 o hagamos decretos, Él es el Shaddai y a Él están sujetas todas las cosas. Amén. Job 42, versículo 40, versículo 2. Estoy tratando de terminar en algún punto que podamos terminar, ¿sí? Además hoy es día del padre, hermano. Yo soy padre, así que y soy bien padre. Ya le voy a echar ganas para terminar. Un día sí le dije a mi hijo Dani, porque le llamé la atención fuerte y me redarguyó el Espíritu Santo. Dije, oye Dani, ¿me perdonas? Perdóname, por favor. Y con sus ojitos llorosos volteó a verme y me dijo, a ver si ya le echas más ganitas, me dijo. Está bien, pero ¿me perdonas? Me dijo, sí te perdono. Ay, estos cuates, ¿verdad? Job 42, estamos hablando del Shaddai y dice, es una pregunta y ustedes respóndanla, ¿es de sabios contender con el Omnipotente? A ver. Ahora, esta palabra contender no se traduce como pelear, sino como estar en desacuerdo. ¿Es de sabios estar en desacuerdo con Dios? El que disputa con Dios o el que está en desacuerdo con Dios, responda a esto, dice. O sea, lo que significa es el que reprueba el proceder de Dios, que responda si es de sabios contender con el Omnipotente, con el Todopoderoso. Gente que le dice a Dios, no estoy de acuerdo contigo, Señor. ¿Perdón? Sí, no estoy de acuerdo contigo, Señor. El Papa Bergoglio dijo, me cae mal Dios, porque Dios está endiosado con Él mismo. Es muy orgulloso. Pues ¿quién se cree este tipo para hablarle así a Dios? Él es Dios, no está endiosado con sí mismo, no es ningún orgulloso ni ningún soberbio, simplemente es el Shaddai. Simples seres humanos, gusanos que somos usted y yo. Dios le habló a Jacob, le dijo, ¡hey! Gusano, le dijo a Jacob, yo soy tu redentor, no se te olvide. No se les olvide lo que Él es y lo que somos nosotros delante de Él, como gusanitos. ¿No que no volteaban? ¿Ah? Gente que le dice, Señor, no acepto lo que me das, yo merezco más, tengo derecho a ser bendecido. Esa gente no conoce a Dios. Pero Dios es grande porque en Él está la fuente de bendición y el cuidado para nuestras vidas. Gloria a Dios. Y voy a terminar leyendo Éxodo 6 del 1 al 8. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, le dice. Estamos hablando del nombre de Dios. Ahora verás, Éxodo 6 del 1 al 8, ahora verás lo que yo le haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. O sea, no la mano de él, del Faraón, sino la de Dios. Es la mano fuerte. Con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, el Shaddai. Traducción. Y aparecía a Abraham, le aparecía a Isaac, le aparecía a Jacob como el Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron.
Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová, yo y nadie más que yo. Ahora, esa tierra bendita que fluía leche y miel era imagen, era sombra y figura del cielo para nosotros, de la vida eterna para nosotros. ¿Quién nos da la salvación? Yo, Jehová, el proveedor. En ningún otro hay salvación. No Buda, no Mahoma, no Gandhi, no Hitler, no Roosevelt, no Moroni. En ningún otro hay salvación, sino solo en el nombre de Jesús. Y es Dios de paz, y es Dios de amor, y es Dios de consolación. ¿Qué santo te puede consolar? Ninguno, porque no tienen vida. Moisés dice: tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, tienen pies y no caminan. Pero el Dios de la Biblia es verdadero y tiene todo poder para consolarnos, porque está vivo y está en nuestro corazón, viendo cada cosa y situación que necesitamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, hermanos? Dios no cambia. Dios es infinito. Esta es la conclusión. Dios es infinito, pero utiliza un lenguaje humano para expresarse, para que podamos comprender su carácter misericordioso. A Abraham le mostró las estrellas, a los israelitas los alimentó con maná en el desierto. A Job le demostró su capacidad de resistir. ¿Sí? Perdió toda su riqueza, perdió a toda su familia, pero a usted y a mí Dios nos muestra su constante cuidado y paciencia. Él es paciente y misericordioso con cada uno de nosotros. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu paciencia. Quedamos siempre impresionados cuando analizamos y escudriñamos tu palabra. Tu grandeza, la enormidad de tu nombre, indescriptible, Señor. No tenemos palabras, en realidad no las tenemos, y no hacen falta. No hace falta lo que yo diga o cómo te describa, porque la Biblia nos habla de ti, de tu grandeza, de quién eres, de cómo eres, tus dimensiones, tu anchura, tu longitud, tu grandeza. Nosotros somos simplemente seres mortales, somos barro en tus manos. Eres el alfarero, y el barro no le puede decir al alfarero: no me gusta cómo me hiciste. El alfarero es el que nos da forma y nos hace como Él quiere, a su manera. Pero hoy hemos entendido un poco más de quién es el Dios al que adoramos. No es un Dios de fundición, no es un Dios de madera, no es un Dios de palo. Es el Dios que su gloria está por encima de los cielos. Es el Dios creador del universo.
que creó el universo y el mundo en el que habitamos con su palabra. Él dijo y fueron hechas todas las cosas. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Él dijo, haya expansión, y hubo expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Él dijo, sean hechas las luminarias, y fueron creadas la luna y los planetas.